vamos a hablar de uno de los más importantes profetas de la Biblia, el profeta Isaías, el profeta que habló sobre el castigo de Israel por su desobediencia, pero que también habló sobre la restauración y el Mesías. Se cree que el libro de Isaías fue escrito alrededor de los años 700 y 690 a.C. El profeta Isaías era hijo de Amós, que al parecer era un hombre de humilde rango. Isaías fue llamado por Dios a predicar alrededor de los 20 años de edad. Él profetizó durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Se cree que finalmente Isaías murió aserrado por órdenes del hijo del rey Ezequías, el rey Manasés. Esto alrededor del año 695 a.C. Isaías profetizó en un tiempo en el que el reino de Judá había sucumbido a grandes trastornos morales y políticos. El reino había mantenido cierta fidelidad a las leyes dictadas por Dios, aunque solo de manera religiosa, ya que ellos empezaron a permitir más y más maldad, permitiendo lugares de adoración a dioses paganos, hombres y mujeres dejando sus familias para satisfacer sus propios deseos, e incluso los sacerdotes y los mismos profetas se entregaban a las borracheras y demás pecados. Además, cuando un profeta como Isaías, que de verdad obedecía a Dios y les decía sus palabras, el pueblo no le escuchaba, e incluso los reyes los mataban. El libro de Isaías se divide principalmente en dos partes. En la primera parte, Isaías nos habla sobre las profecías de Dios acerca del castigo que recibirá Judá por su pecado. Este castigo fue la deportación del pueblo a Babilonia. Esto debido a que el pecado del pueblo era muy grande. Uno de los reyes que vivió mientras Isaías profetizaba fue el rey Acaz. La Biblia nos dice que este rey hizo todo lo malo durante su reinado delante de Dios. Él y el pueblo adoraban a dioses ajenos. Se hicieron estatuas de los dioses que las demás naciones adoraban, e incluso la Biblia nos dice que Acaz llegó a quemar a sus propios hijos en el fuego, por lo que Dios mandó a los sirios, quienes invadieron el reino, quemaron las ciudades y sitiaron la capital. ¿Y sabes qué hizo el rey? En vez de arrepentirse y clamar a Dios, Acaz hizo dos cosas. Tomó las pocas cosas de valor que todavía había en la casa de Dios y se las dio a los asirios para que le ayudaran. Sin embargo, ellos no le ayudaron, y lo que hizo Acaz después de esto fue aún peor, ya que Acaz decidió adorar a los dioses de sus enemigos, a los dioses de Damasco y de Siria, para que le ayudaran. Es por esto que aunque antes de Acaz e incluso después de él hubo algunos reyes que siguieron a Dios, debido a la gran cantidad de pecado que había cometido el pueblo de Israel, Dios determinó el castigo para Judá y también determinó que no habría manera de que él se arrepintiera de castigarlos. Este castigo, la invasión de Judá por parte de Babilonia, terminaría cumpliéndose en los tiempos del rey Sedequías. Los babilonios destruyeron Jerusalén y se llevaron cautivo al pueblo. En este tiempo el pueblo de Israel perdió su identidad. Ellos se mezclaron con el pueblo babilonio, dejaron de tener un rey de su propio pueblo, perdieron sus leyes, algunos perdieron sus genealogías, es decir, que ya ni siquiera sabían o tenían manera de comprobar que realmente eran del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios no se olvidó de su pueblo. Después de que el profeta nos habla de los juicios de Dios sobre Israel y las demás naciones por sus pecados, en la segunda mitad del libro Isaías nos habla sobre la redención. Esta segunda parte es un mensaje de consuelo para todos los israelitas exiliados a las tierras de Babilonia. En esta sección, el profeta nos muestra cómo después de que Dios esparció a Israel por causa de su pecado, Él tiene misericordia de ellos y promete volver a traerlos a la tierra prometida. El libro de Isaías también nos habla de una persona que vivió 700 años después, una persona que le daría a toda la humanidad una oportunidad de ser salvos, Jesús. El libro de Isaías nos da muchas profecías acerca de Jesús. En estas profecías Isaías nos dice cómo iban a ser, cómo se iba a comportar, pero lo más importante, nos dice lo que iba a hacer por nosotros. En Isaías 53, 5 al 6 dice así: pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí el profeta nos está hablando de la crucifixión, poniendo su vida para que su pueblo Israel y todos nosotros pudiéramos ser salvados. Este libro nos enseña cómo Dios desde muchísimo tiempo atrás ya tenía preparado un plan para que la humanidad que se ha descarriado tuviera la oportunidad de ser salva, pero también nos enseña cómo, al igual que a Israel, Dios castiga a quien hace el mal, a quien le abandona por el pecado, pero que Él no se aleja permanentemente de esa persona. Así como Dios prometió a su pueblo traerlos de regreso del cautiverio, también promete buscarnos y atraernos a Él para que podamos ser redimidos y regresar a su lado.